Desde que estuvimos hablando de Colosenses, ¿se recuerdan que estuvimos hablando de Colosenses 3, que nos hablaba que teníamos que ser verdaderamente nuevos, ¿sí? En la mente. Una mente, dice, del cristiano, dice la versiones, ¿no? Esa mente nueva que debemos tener cuando nosotros aplicamos, ¿sí? Aplicamos lo que es una nueva criatura en el Mashiach, ¿sí? En el Mesías. ¿Cómo hacemos para poder vivir una nueva forma de vida? Porque muchas veces nos quedamos y decimos sí. Es hermoso decirlo, somos nuevas criaturas, pero hay veces es difícil vivirlo. ¿Sí? ¿Cómo nos enseñan a poder vivir con esa nueva forma de pensamientos, de vida? Y eso es lo que Adonai nos quiere enseñar siempre, ¿sí? ¿Cómo era esa forma de vida? ¿Cómo es esa forma de vida? Recuerdan que decía en Colosenses, decía, uno dice, si habéis puesto, dice, haber pues puesto, ¿no? Si nosotros hemos resucitado con el Mashiach, buscar las cosas de arriba donde está el Mashiach sentado, a la diestra de nuestro Elohim, de Adonai. Entonces, como dice, poner las cosas primero, las cosas de arriba. Y yo estuve pensando, ¿no? Proverbios nos hablaba cómo teníamos que vivir una nueva forma de vida, cómo nosotros debemos vivir. Proverbios nos enseña cómo tenemos que vivir día a día y cómo nosotros debemos hacerlo, porque no podemos hacerlo a nosotros, nuestra manera. Entonces, ahí veíamos cómo mismo nos hablaba, estuvimos hablando del Navid, ¿se acuerdan? Nadid o Navid, esa persona sádic, ¿sí? Esa persona que piensa y vive confiado. Habíamos dicho que Yeshua era perfecto, era ese perfecto Nadid, que era esa persona sádic, que era justa, buena, que eran esas formas que tenía. Recuerdan que la persona justa, la sádic, es la persona que vive en un pacto, vive en un pacto, en una disciplina, vive en un dominio que dice que la persona que vive ese dominio es una Shet Ser Hara, que es una persona que está fuera de las malas inclinaciones y vive en integridad delante de Elohim. Entonces vemos que esa forma de vida no es una forma de vida como muchas veces nos planteamos, a nuestras formas. Entonces estamos viendo cómo una persona, Nadib, y el Naval, si recuerdan esa persona Naval, que hace a su forma. El Naval era esa persona que, dice Proverbios, que era la persona que hace sus propios motivos, intenciones, y que vive haciendo rebelión, haciendo cosas en sus principios, no en los principios de Adonai. Entonces, la boca que decía que revelaba, el corazón, que era la persona que se reflejaba. Sí, la persona que vivía en su corazón reflejaba. Si era una persona buena, una persona mala. Y yo estuve pensando y orando y me dio Hebreos 13, del 1 al 19. Vamos a ir leyendo por capítulos, ¿sí? Por versículos, perdón. El capítulo 13 vamos a ver por versículos y vamos a ver primero el 1, lo que dice. Vamos a ir allí a Hebreos, capítulo 13. Vamos a esperar que los hermanos busquen. Del 1 al 13, vamos a ir primero el 1 Bueno, y después vamos a ir viendo. vamos a ir desglosando, escudriñando. Dice así, permanezca el amor fraternal. Habla de un amor fraternal. ¿Qué es el amor fraternal? Aquí vamos a ver, el amor dice primero que permanezca el amor. ¿Qué es el amor? El Ahabá. Acá tengo que primero está escrito en griego, ¿no? Porque las cartas de Pablo están en griego y después están pasadas, ¿sí? Paralelos, ¿sí? Al hebreo. Son conexiones que tenemos. Estas vamos a ver. Entonces, dice Filadelfia.
que es amor entre hermanos. ¿Y qué sería en hebreos el equivalente? Sería Ahabat Ahaim, que sería esa persona que vive en pacto con la otra persona. Como mismo el Israel, ¿sí? El Israel espiritual o el Israel primitivo, podemos decir que vivía en ese amor que es el amor, el Ahabá Ahaim, con los hermanos. Entonces, vamos ahí y vamos a ver por qué. Porque el amor se refleja al prójimo, habíamos dicho. Entonces, asimismo, como el amor se refleja al prójimo, dice en Levítico 18, vamos a leerlo. Vamos, dice, perdón, un minutito. Voy a ir un poco más lento porque tengo lo que es mi teléfono abierto. Entonces, vamos, podés leer vos, a ver, yo te voy dictando y lo que no puedo te lo voy diciendo vos porque si no, Levítico con una 18. sola mano voy a hacer un minutito. Que lo busco de vuelta. Un minutito que buscamos y porque si no el teléfono se me va y no lo tengo anotado y en papel. Levítico 19:18 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué más dice? Dice, primeramente el 17, dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Yuhebahei. Entonces, amar. Entonces está hablando a Jabá, a Jaim, ¿sí? Al hermano, al prójimo. Y vemos que esto nos está hablando que el amor es algo bueno delante de Elohim. Entonces, si Él nos habla del amor, en principio que es el amor fraternal, es para los demás. Entonces, mirar cuán bueno, dice en Salmo 33, 133, dice, mirar cuán bueno es habitar los hermanos juntos, ¿sí? En armonía. Son 5 versículos nada más creo que tiene el Salmo y habla del amor, de lo que implica el amor al prójimo, ¿sí? Entonces, la comunidad en el Mashiach, sin el Mesías, debe ser como, dice, los Mishpaha, ¿sí? Como familia. Mishpaha son familia. Entonces, vivir en ese amor fraternal que Adonai quiere que nosotros vivamos. Ahora viene el verso 2 que nos habla de una hospitalidad. Dice Hebreos 13:2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y acá vemos que nos habla. En Deuteronomio 10:19 nos habla que el amor, primero, también es también para los extranjeros. Dice que amarás al extranjero. Vamos a leerlo si ahí se lo encuentra. Yo lo tengo separado, pero no puedo abrir el Deuteronomio teléfono. 10:19 10:19 dice, amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. dice Adonai que el pueblo mismo, cuando él salió de Egipto, ¿sí? Ellos vivían ahí, pero vivían, primero, que estuvieron años viviendo, ¿no? Porque fueron alojados. Y ahí estaba mismo que había sido también José, había sido el encargado. Por eso el gobernador y ellos estaban viviendo ahí y ellos eran parte y lo habían aceptado. ¿Sí? En Egipto habían sido parte de ese pueblo. Entonces nos está hablando aquí de el Ahabá Asher, ¿sí? Que es una Ahabá para el extranjero, amor al extranjero. Y en la Torah misma nos está hablando, ¿sí? En Deuteronomio 10:19, que fuimos. Y después tenemos otras formas también que habla del amor al prójimo y también de los extranjeros en otros lugares de la Torah, pero en Abraham recibe un mensajero. ¿Se acuerdan? Reciben los mensajeros en Génesis 18. Sí, tenemos aquí cuando, no lo vamos a leer todo porque es todo un capítulo largo, pero tenemos en Génesis 18 cuando se acuerdan que vienen tres hacia donde estaba Abraham, allí sentado estaba Abraham y se encuentra con, eh, dicen tres ángeles. En realidad, aquí voy a hacer un paréntesis, Sí, eh, mensajeros son los ángeles, son, Malachim. son los malajim, ¿sí? Pero no son tres ángeles en este caso con Abraham, sino que uno era Yeshua, ¿sí? Uno era el ángel de Adonai, el ángel de Yuhet Bajei, ¿sí? Por eso él se postra y el ángel
de Yuge y no le dice levántate, como le dicen los ángeles siempre cuando se postraban, ¿sí? ¿Se acuerdan? No, no te postres, ¿sí? Sino que uno es Yeshua. Y después los otros dos ángeles siguen su camino hacia Sodoma y Gomorra. Y son los que toman a Job de la mano y bueno, toda la historia, ¿no? Pero no son tres. Y aparte, lo que decía el pastor, es muy importante que cuando nosotros leamos allí ángeles, es mensajeros, mensajeros. Entonces, no es como a veces a mí se me ocurría, bueno, le voy a abrir la puerta a todo el mundo de mi casa porque capaz que es un ángel, el ángel Gabriel que me viene a ver. No, sino que está hablando de los mensajeros, ¿sí? Que si tú te vas de tu casa y te vas a otro lugar, a una provincia, a un país, llevando el mensaje del reino, tú eres un mensajero, una mensajera, un malaj, ¿sí? De eso está hablando. De un malaj. ¿Sí? Por eso está hablando que primero nos está recordando, ¿sí? De no nos olvidemos, ¿sí? Que si nosotros estamos hospedando mensajeros, pueden ser malaj, ¿sí? Por eso los malaj son mensajeros, no ángeles como está escrito, que a veces uno piensa son ángeles y que se disuelven después, ¿no? Se van. No siempre, o sea, lo que estamos diciendo, sí, que se entienda, Que ¿no? se O sea, entienda lo que dice la pueden palabra, ser ¿sí? ángeles de Adonai, como pueden ser, depende del contexto, mensajeros, por ejemplo, en Apocalipsis, cuando se le habla a los mensajes de las 7 iglesias, cuando dice, por ejemplo, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. No está diciendo que Éfeso tiene un ángel con alitas y que le tiene que escribir a ese ángel, no, le está diciendo al pastor, A los ¿sí? mensajeros. Al mensajero Por eso vamos de a ese seguir. lugar. Vamos a seguir. Malaj, traducido, sí, muchas veces está mal traducido lo que significa malaj y se toma como angelología, ¿sí? Ángeles. En este caso no se está hablando sino de ángeles, sino de malaj, de mensajeros. Entonces, entonces nos está hablando de la hospitalidad. Entonces, eso que es la hospitalidad de nosotros, tenemos que ser caracterizados, ¿sí? Por esa carácter de nosotros, cómo nosotros debemos proceder. Ahora, nos está hablando primero a los hermanos, nos está hablando a los extranjeros. Y también fuiste, dice, extranjeros en Egipto y también hospedaste ángeles. O sí, nosotros hospedamos mensajeros, personas que trabajen para el reino de Elohim. Por eso le está hablando, no se olviden, ¿sí? Y eso es un acto de justicia, de Sedaká. Por eso él está hablando. Una mente de Pablo hablando con mente hebrea, ¿sí? Por eso él está hablando con justicia, con ajabá, con amor. Y él nos muestra ese amor que hay que tener. Por eso vamos a ir viendo de a poco lo que nos quiere hablar, porque esta es el última, sería la carta de Hebreos, es la última, ¿sí? El último capítulo. Vamos a seguir al 3. Dice, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Acá la palabra esa que figura, que es la evidencia de lo que está hablando, de maltratados, de recordar lo maltratado. Es un recordatorio, ¿sí? De una acción, ¿sí? De lo que se está haciendo. Entonces ese recordatorio sería la palabra en hebreo Hor, ¿sí? Que es ese recordar en acción, ¿sí? Con acción de algo, ¿sí? Que esto está hablando del maltrato. Entonces, el acuerdo que está hablando aquí está hablando de que nosotros tenemos que pensar y accionar, no hacer las cosas como no, a veces uno piensa hacerlo lo humano, sino con una mente hebrea y una mente de justicia, como dice ese de acá. Entonces, aquí nos habla un acuerdo, dice, acuérdate del pobre, del huérfano, del extranjero. Y aquí vemos en Deuteronomio 24, del 17 al 22, que nos habla nosotros cómo debemos hacer. Ese acuérdate, esa palabra de recordar, está en hebreo y también lo encontramos en Deuteronomio, que es un recordatorio con acción. Entonces, ¿qué es la acción? Acá nos está diciendo el pobre, el huérfano, el extranjero. Yo recuerdo que Yeshua cuando hablaba, siempre hablaba en parábolas para que el pueblo conozca. Recuerdo las parábolas que él decía, ¿sí? Cuando él habla del fariseo, que no cumplía lo que debería cumplir. Entonces, él nos está hablando de accionar contra las cosas
que pueden vivirse, ¿sí? Las cosas malas, buenas, todas las cosas, aquí nos está hablando que tenemos que representar al pueblo con esas acciones, de recordar con acción, de hacer. Y después tenemos que también está que Yeshua habla en Mateo 25:36 y él está hablando, Mateo 25:36 dice, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, y en la cárcel y viniste a mí. Entonces aquí nos está hablando, ¿sí? De lo justo, de lo que tenemos que representar. Entonces acá vemos todo lo que Pablo está hablando con una acción de representar al pueblo con esas acciones. Las acciones de poner en práctica lo que él le estaba enseñando a cada uno de ellos. Vamos a pasar al... Por eso el 4y nos habla de recordar. Que el recordar en el pensamiento hebreo es la solidaridad, ¿sí? La solidaridad. En acción, ¿sí? Activa. Eso significa que nosotros tenemos que ser solidarios, ¿sí? Para con los demás. Seguimos al 4. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Elohim. Bueno, acá está hablando de precios, ¿sí? Precios de honra. Lo que debemos hacer cuando dice matrimonio honroso, ¿sí? Es en griego es timios, que es precio de honra, y en hebreo es shakar, y nos habla de lecho, mishkab, que implica eso, una pureza, ¿sí? Sexual o íntima, ¿sí? Entonces, él estaba hablando con hechos. Todas las cosas que ellos tenían que hacer, la tenían que hacer respetando lo que hablaba en la palabra. Entonces, ¿qué dice en Éxodo 20:14? Dice, no cometerás adulterio. Si vemos en Éxodo, creo que hay varios puntos más, ¿sí? Por eso él está hablando con mente hebrea y con lo que había en las leyes y los mandamientos. Y dice Levíticos, dice 19:2, dice, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. También lo podemos encontrar, ¿se acuerdan? Que Proverbios nos habla, que tenemos que ser santos, como Adonai también es santo. Pero en Levítico, este sería un reflejo, ¿sí? De lo que es el Levítico, ¿sí? Lo levita. Sed santos porque yo soy santo. Es una palabra que en Levítico la vas a encontrar y que eso significa que el mismo sacerdocio tenía que ser santo como Adonai es santo, porque si no, no se podían presentar delante de Adonai. Si ellos no eran santos, iban a quedar, iban a perder su vida porque no iban a estar puros. Entonces, tienen que ser un pensamiento hebreo, ¿sí? Por eso le está hablando de algo de pureza. Si nosotros estamos haciendo cosas deshonrosas, dice que Adonai iba a hacer algo con esas personas. Vamos a leer en el Levítico a ver qué más nos habla, ¿sí? Dice, Levítico dice varias leyes, ¿sí? Dice 19 leyes y ordenanzas. Entonces habló a Moshe diciendo, hablará a toda la congregación de Israel y diles, seréis santos porque yo soy santo, dice Adonai Elohim. Soy santo. Cada uno de vosotros ha de reverenciar a su padre, a su madre, y guardaréis mis días de reposo. Yo soy Yuhel Badjai, vuestro Elohim. No os volváis a ídolos, ni hagáis para vosotros dioses de fundición. Yo soy Adonai o Elohim, vuestro. Entonces nos está hablando después de las ofrendas y de sacrificios que Adonai pide de manera voluntaria, ¿sí? Entonces, él nos está hablando, mismo Pablo está hablando con la palabra. Todo lo que representa la palabra, todos los hechos que nos habla la palabra,
Él se lo está diciendo para que ellos pongan en práctica cada cosa. Por eso el matrimonio tiene que ser santo. Y dice, sin mancilla, ¿sí? El lecho tiene que ser puro. Entonces, aquí nos está hablando que el matrimonio es una alianza de pacto, que Malaquías 2.14 nos habla, que tiene que haber un pacto, un acuerdo. Y no es un acuerdo social, sino es un acuerdo de nuestra parte espiritual, de nuestra forma de vida. No tiene que ser algo, un acuerdo como a veces lo hacemos, ¿no? Vamos al registro civil, lo hacemos social, sino que tiene que ser un pacto, una forma de una alianza. ¿Seguimos el 5? Sí, yo antes quería decir algo, Sí. acotar un poquito de este versículo, cuando nos habla de la honra, ¿sí? Dice, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Esa honra, ¿sí? Es darle ese peso de la importancia que tiene el estar unidos. Y recordemos que dentro de lo que es el contexto hebreo, el entrar en matrimonio, el entrar en pacto, es como cuando Isaac tomó a Rebeca, ¿sí? Y dice que la llevó a la tienda de su madre y la hizo su esposa. No había registro civil, no había papeles, no había ni siquiera jupá, ¿sí? O sea, todo eso después es un sistema que se fue haciendo humanamente, pero para Dios, para Elohim, cuando un hombre se une a una mujer y conviven ya para estar para siempre formando una familia, ya es un matrimonio. Entonces, aquí hay cosas, dos o tres palabras que me gustaría desmembrar un poquito. El hecho dice, el hecho sin mancilla. Hay algo muy importante en Adán y Eva, ¿sí? Cuando dice que ellos estaban sin pecado y que estaban desnudos delante de uno del otro y delante de Adonai, ¿sí? Adonai le dijo una instrucción, multiplíquense, ¿sí? Entonces, el lecho, o sea, la habitación, la cama, sobre todo, la cama, principalmente el lecho es la cama, dice sin mancilla, es decir, que tiene que ser como, una vez el padre me mostró algo así como un altar, donde Adonai nos ve como Adán y Eva, ¿sí? Y que nosotros nos presentamos, o sea, Él está ahí presente. Y ese lugar es como un altar, ¿sí? Donde nosotros volvemos a converger en lo que Él diseñó. Entonces, qué importante es que no sea profanado en ningún aspecto, ¿sí? Por eso el enemigo también se ocupó tanto de todo lo que vemos en la sociedad, lamentablemente, y en las películas y en todo lo que vemos. Entonces, dice aquí, hay dos palabras que en hebreo es la misma, ¿saben? Cuando dice fornicarios y adúlteros, es lo mismo, o sea, es salirse del pacto, ¿sí? Es salirse del pacto. Eso es lo que significa, ¿sí? O sea, es cortar esa unidad, ese vínculo y salirse de ese pacto. Entonces, quería aclararlo. Si tienen igual alguna duda, después vamos a interactuar, ¿sí? Pero quería acotar eso. Bien, ahora vamos al Al verso 5. 5 que dice, que habla de una vida sin avaricia. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y aquí otra forma también que Pablo le está hablando, ¿no? Sin avaricia. Y acá la palabra que aparece en griego es apilagiros, ¿sí? Que significa sin amor al dinero. Y es algo que nos habla al pueblo, porque el pueblo seguramente siempre hubo avaricia. Por eso acá mismo en hebreo no es esa palabra como figura de avaricia, sino que es botsea, que es codiciosos. No es la forma que se vira como en griego, ¿sí? Sino es por codiciar, por la vista, por la acción. Entonces, es diferente la codicia con la parte de esa forma del dinero, sino que puede ser cualquier cosa de codiciar. Codiciar a otra persona, codiciar las cosas de la otra persona, o los bienes ajenos, como mismo decía mismo Adonai. En Deuteronomios nos habla 31:6, ¿sí?
Entonces, y hay algo que también dice, estaré contigo, ¿sí? Ese estar contigo significa que tiene que estar con él, ¿sí? Con la persona. Entonces, nos habla varios puntos en este versículo que son, primero me dijiste, Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. exacto. Y acá dice, no te desampararé, como mismo lo podemos ver en otros versículos. Tenemos en Josué 1.5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moshe, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé, no, sí, no te abandonaré. Entonces, después le dice a Josué que tiene que él ser fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión en la tierra, dice. Entonces, aquí vemos que podemos ver primero la avaricia o lo que nosotros codiciamos, por eso le está hablando, tengan cuidado. Pablo le dice, tengan cuidado con las cosas que nosotros podemos tener en nuestro corazón. Por eso todo lo que él está hablando que tengan cuidado con todo lo que está diciendo la palabra. Los mandamientos, las leyes, él está recordándole todo lo que le enseñó en hebreo, le está hablando, ¿sí? Al pueblo de hebreos. Entonces le habla de que ellos no deben codiciar, no deben hacer cosas, pero sí ellos tienen que tener el pensamiento de la confianza de Elohim en esta forma de fundamental, ¿sí? Que es un pilar fundamental en el hebreo, que es la confianza, ¿sí? En Elohim. Y Dios, dice el Salmo 16.5, dice que Él es nuestra porción. Y muchas veces lo recordamos, ¿no? Ese Salmo, y decimos, nosotros lo repetimos, oramos, y dice el Salmo, dice, sí, dice, Adonai es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú, dice, sustentas mi suerte, que la suerte sería la vida que nosotros tengamos, ¿no? ¿Sí? No es la suerte que te toque, como muchas veces decimos muchos, esa suerte no la tengo. Como mi vecino que fue y se ganó el PRODE o que fue y ganó esto. No, esa no es la suerte. Esas son cosas del mundo. La suerte es lo que nosotros nos toca vivir. ¿Por qué? Porque hacemos lo que Él nos dejó, la herencia, ¿sí? De Adonai. Vamos a seguir. Sí. Dice el versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Elohim, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Imitar la fe de los líderes. Y los líderes tienen que ser buenos, ¿no? Porque no puede imitar líderes que estén haciendo mal las cosas, sino que tiene que imitar los líderes que tienen la palabra, ¿sí? Una vida como él le está diciendo, ¿no? La vida que tiene que ser honrosa. El líder tiene que ser honroso con su familia, con su matrimonio, cumplir el amor, cumplir ese jabá que nos está diciendo. Pablo No, todo está decía, diciendo que tiene que imitar. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo del Mashiach. Claro, en Primera de Corintios, ¿sí? Que habíamos leído, 11.1 dice que ser imitadores de mí como del Mashiach. ¿Se acuerdan? Entonces, entonces habla de imitar, es un equivalente de una palabra muy común en el hebreo, que es la lejet, o muchas veces, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo lo decís? La lajet, andar en el camino, La lejet. ¿sí? De derech, ¿sí? Del camino, andar por el camino correcto, del justo. Por eso muchas veces lo vamos a encontrar esa palabra en la palabra. Mismo en proverbios, en diferentes lugares de la palabra, ¿no? Que nos hablan los líderes que verdaderamente fueron líderes, ¿sí? Profetas, que caminaron por esos caminos directo con Adonai, que no abandonaron ese camino, sino que ellos fueron fieles a Adonai, ¿sí? Hay una Entonces, cosa, eso es imitarlo, está hablando. sí, porque dice aquí, consideren cuál haya sido el resultado de su conducta. Es decir, ver el fruto de la conducta de aquellos que van guiando, ¿sí? A la Grey de Elohim. Exacto, está hablando de imitar y no de copiar. Imitar significa seguir el camino
Derech, el camino, Derech, del justo, del sádic, ¿sí? Del sabio, de la persona que está caminando recto. Por eso está diciendo de los líderes, supuestamente los líderes tienen que ser honrosos, delante de todo lo que está hablando Pablo. Entonces, eso también está diciendo, entonces, honrarlos, seguirlos a los líderes. Sí, seguimos verso 8. Verso 8. Yeshua HaMashiach es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y ahí nos está hablando del Mashiach, ¿sí? Que es siempre igual, no cambia. Es una redundancia lo que está hablando. Por eso está diciendo, Yeshua, el Mashiach, es el mismo ayer, hoy y siempre. Es importante porque lo hemos visto muchas veces, ¿no? Esa palabra es Él fue, Él es y Él será. Entonces, también la vamos a encontrar en Éxodo, ¿sí? 3:14. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cuánto la hemos leído y cuántas veces, no? Eye, eye, aye, ¿sí? Que Adonai Eye, ayer, eye. le habla Y verdad que mismo a Moshe, ¿sí? Y le dice, ¿cómo? Moshe le dice, te me tengo que presentar delante del faraón. Y entonces Adonai le dice, Yud, Het, Bat, Hei. Entonces, es algo que implica, ustedes fíjense, lo mismo, pero con Yeshua, ¿sí? Él fue, Él es y Él será. Y también podemos ver en Malaquías 3:6 que dice yo, Yud, Het, Bat, Hei, no cambio, siempre es el mismo. Y habla de las leyes. Malaquías, pensamiento siempre hebreo, lo que estaba hablando Pablo, ¿sí? La fidelidad de Elohim es una constancia, es constante, una fuente de confianza que siempre tiene que tener directo al Mashiach, ¿sí? Él siempre pensaba y accionaba directo con las cosas que tenía que hacer al Mashiach. Él tenía que asumir que esa responsabilidad, que todo lo que hacía tenía que ser presentada delante del Mashiach. ¿Me entendés? No podía hacer algo fuera, porque si no está incumpliendo las leyes. Por eso las leyes las tenía muy presentes en lo que él estaba hablando. Verso 9 dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. y bueno, ahí está hablando de doctrinas, ¿sí? Extrañas, de lo que puede pasar si viene un tal otro, ¿no? Que ahí habían nombres que había Pablo puesto, ¿no? Personas que incumplían las leyes, ¿sí? Y si hacían incumplimiento de las leyes, Pablo decía, no hay que seguir a estas personas, porque están incumpliendo las leyes y están hablando en contra de las que han puesto mismo Adonai. Entonces aquí vemos esas diversas, ¿sí? Enseñanzas que son varias fuera de las doctrinas de puestas por Elohim, ¿no? Son cambiadas. Entonces eso nos habla de una enseñanza ajena. Y entonces esa enseñanza ajena está escrito acá como Limudá Sarah, que son enseñanzas ajenas, que no corresponden a la palabra de Elohim. Pero muchas veces se puede confundir el pueblo. Entonces el camino recto de Erech HaTorah tiene que ser verdadero. Tiene que ser un camino con Torah, con ley. Por eso Derech HaTorah, con leyes, ¿sí? Con instrucción. No son cosas fuera de Torah, de enseñanzas, de leyes, sino tienen que estar puestas. Si no están fuera de lo que está enseñando acá Pablo, que son enseñanzas variadas, fuera de contexto. Es interesante porque ¿se acuerdan cuando habíamos hablado que el pastor había enseñado en Proverbios de la mujer extraña y que en alegoría era la doctrina extraña? ¿Se acuerdan? La enseñanza ajena a la instrucción del Padre. Y se me recuerda en Oseas, bueno, alguna que lo pueda buscar, que dice, tuvieron por extraña mi ley. O sea, está todo el sistema tan tergiversado y tan inicuo, porque es anti-ley, que cuando nos empezaron a hablar de la Torá, nos empezaron a hablar de la ley, era cosa extraña. O sea, todo al revés. Lo que tendría que ser súper Hay algo natural, importante, lo vemos como extraño. Pablo, en ningún momento se corre la Torah. Enseña la palabra con instrucción. Por eso todas las palabras que vienen, vienen de la palabra de la Torah. Vienen enseñanzas que no debe hacer, no deben hacer, o esto.
pongan en primer lugar a los líderes, que son los líderes que tienen que ser honrosos. Y vamos a seguir porque él está hablando de eso. Vamos ahora del 13, ¿sí? El capítulo 13, vamos a ir del 10 al 14. Dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Bueno, aquí él no está aboliendo nada, ¿sí? Él no está corriendo nada, sino le está diciendo de los sacrificios. Sabemos muy bien cómo tienen que ser, por eso el altar con sacrificios. Entonces, él no está diciendo algo fuera de lo que es Torah. Entonces está poniendo los sacrificios levíticos, está hablando de cómo es la entrega, ¿sí? Del Mashiach, cómo fue, ¿sí? Y cómo es fuera del campamento, porque mismo el Mashiach hizo, ¿sí? Lo que es la forma de ese levítico, él fue parte de esa consumación, ¿sí? De sacrificio. Entonces está hablando de fuera del campamento, fuera del campamento que está hablando de algo que implica esto, que es salir, ¿sí? Ese salir es, en hebreo, sería volver al pacto, ese salir. Es una redundancia, ¿sí? En el hebreo las cosas no son lo que uno piensa. Salir es, a veces uno piensa salir y salir a nuevas cosas. No, acá le está diciendo salir, está diciendo volver al pacto, ¿sí? Por eso le está diciendo. Lo mismo que le está diciendo de los sacrificios, ¿sí? Ahora el Mashiach ya lo hizo. Entonces, ahora lo que él está hablando de este pacto, porque está hablando en Éxodo 29:14, él habla del sacrificio fuera del campamento, cómo se hacía. Y también se habla de Levítico 16, Yom Kippur, ¿sí? De ese pacto que ya es eterno, ¿sí? Y en número 15 también habla del campamento santo. Entonces se habla de un sacrificio. Él está hablando tanto de lo levítico con lo que el Mashiach ya hizo. Le está enseñando, no se olviden, ¿sí? Le está diciendo de el altar mayor, el sacrificio del Mashiach. No se olviden de ese altar mayor. Está el altar levítico y está el altar que es nuevo pacto en el Mashiach. Entonces, ese afuera simboliza volver al pacto, separarse de las impurezas. Por eso él está hablando de todas las cosas que están mal, ellos no las hagan. Por eso honrar el matrimonio, honrar los padres, honrar a los hijos. Viste que él está hablando de honrar a todo. Y en primer lugar dice, Ayuhet Bat Hei, ¿sí? Poner en primer lugar. Entonces, él está hablando de separarse de las impurezas, sí, aceptar y seguir al Mashiach en humildad, en humillación. No se olviden de ese pacto, dice. Versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Elohim por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Aquí vemos sacrificio de alabanza. No es ese sacrificio de alabanza que muchos piensan a veces, ¿sí? Sacrificio de alabanza es un sacrificio de ofrenda, de corazón. Es una ofrenda de adoración, no es emoción, ¿sí? No es emoción. A veces las canciones implican que uno se emotive, que uno tenga pensamientos y tenga sensaciones, emociones, que lágrimas o alguna forma de expresión, ¿sí? No es eso. Él está hablando ofrenda de corazón. ¿Qué es una ofrenda de corazón? De gratitud, ¿sí? De gracia. Salmo 51:17 habla de la ofrenda de gratitud. Entonces, esa ofrenda de gratitud es Sebaj toda. Sebaj toda. Sacrificio de gratitud. Que eso también en Levítico tenemos, que nos habla en la Torá. Levítico 7:12 al 15 nos habla, anótenlo si quieren, 7:12 al 15 nos habla sacrificio de gratitud. Entonces, ¿qué él está hablando? Está hablando todas las cosas mismas que tienen que hacer basadas en la palabra. Él enseñó palabra, enseñó la Torá y no se olviden, les dice. Recuerden que él está en el capítulo 13 que le está hablando a los hebreos. Le está diciendo todo lo que tienen que recordar.
todo lo que viene hablando. Entonces, sacrificio de alabanza no es un sacrificio de cantar con emociones, sino un sacrificio de gratitud. Entonces, Vamos a continuar. Versículo 16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Elohim. hacer el bien y compartir. Y es una ayuda mutua. Dice hacer el bien y compartir. Acá tenemos la palabra que hacer el bien, que es, en griego es upalía, que es hacer el bien, y en hebreo es ge milut hasadim, que es hacer el bien, y compartir es la palabra shituf, que es compartir con los hermanos. Entonces, hacer bien y compartir. Recuerden siempre que el hacer el bien es de corazón, que salga de voluntad, de hacerlo de corazón. Hacerlo porque debo hacerlo y lo hago de mala gana, no tiene nada que ver eso. Es hacerlo, sí, con bondad. Entonces habla de un sacrificio espiritual, de un acto, sí, de bondad. ¿Se entiende? Es un sacrificio de acto de bondad. Vamos al 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Bueno, acá habla de los líderes espirituales y velar por ellos, por su vida, por cada uno de ellos. Porque ellos dan cuenta, ¿sí? Dan cuenta a Elohim por cada uno de sus vidas. Ya vamos a ver por qué habla eso. Y el pensamiento hebreo, de que es el roe, ¿sí? El pastor. Y no es ciegamente. No es algo que yo tengo que al pastor honrarlo ciegamente y obedecerlo y hacer algo pensando que le tengo que agradar, ¿sí? No hacerlo así. Sino que es velar, ¿sí? Por el ser de la persona, por su vida y que honrarlo. Por eso dice que Él da cuenta por cada uno de nosotros. Entonces, no es ciegamente, sino es que, y también hay que ver el pastor, porque muchas veces uno se confunde, da, y el pastor no hace nada. ¿Sí? Entonces, es esa forma. Acá el concepto que nos está hablando del pastor es de líder, ¿sí? De una persona que es servicial, servicial. Entonces, no es dominante, ¿sí? Que toma dominio de la persona. Que agarra y te dice, tenés que hacer esto, me haces lo otro. ¿Sí? No, es un servicio. El pastor es el servicio, ¿sí? El servicial. Él da. Entonces la otra persona, como el pastor da, la otra persona recibe y, como dice, vela por su alma, por su ser. Que los pastores sí, velamos por cada uno de ustedes, ¿no? Es así. Es nuestra responsabilidad orar y ver cómo ustedes están creciendo en el Señor, ¿sí? Más que aprendiendo conceptos, sí, están aprendiendo a caminar por el camino de santidad. Y eso es velar por cada uno de ustedes. Y vamos a seguir, ahora vamos a seguir con el pastor y vamos a seguir también, porque habla también, Sí. verso 18 y 19. Dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Orar por nosotros, hablando de una petición final, ¿sí? Orar por Pablo y por cada uno de ellos, ¿sí? Está orando, orar por nosotros. Acá Pablo está siendo humilde delante de ellos. Está hablando de que los demás estén haciendo esa súplica, ¿sí? Para el apostolado, ¿sí? De Pablo como el siervo de Elohim, ¿sí? Apóstol, siervo, ¿sí? Enviado, ¿sí? No nos confundamos, apóstol, porque esa palabra apóstol fue recontra mal usada, ¿sí? Soy el apóstol y se pone una pantalla como que tenés que tener respeto y qué sé yo, al apóstol. No, el apóstol va a tomar, él se va a hacer dar respeto, ¿sí? Porque por su actitud,
Por eso Pablo le está diciendo qué tienen que hacer, ¿sí? Cada uno. Y mismo él está diciendo los roles. Entonces, es una humillación, ¿sí? Que él tiene. Delante, se está humillando delante de los demás, pidiendo orar por nosotros para dependencia mutua. Ellos están dependiendo, ¿sí? ¿De quién? Del pueblo. Cuando nosotros pedimos oraciones, estamos dependiendo también de sus oraciones. ¿Cómo ustedes dependen de nuestras oraciones? Es mutuo, ¿eh? Es una dependencia mutua. Importancia que es de la comunidad, ¿sí? De la comunidad de la oración. Por eso se habla de una tefila, perdón, sí, de la tefila, de la oración, ¿sí? ¿Por qué? En la Keila, ¿sí? Eran varias formas, que ya lo vamos a ver. Diferentes había formas. Entonces, cada uno tiene su forma y cada uno tiene que representar delante de Elohim. Entonces, aquí vamos a ver. ¿Por qué hay diferentes formas? ¿Sí? Hay, primero, muy confundido, siempre, las funciones. ¿Sí? Primero, vamos a ver, en el hebreo, ¿cuáles son las funciones? Mente hebrea, ¿sí? Pónganse en mente hebrea. Pablo está hablando de funciones. Entonces, basado primero, hay maestros, ¿sí? Maestros que son more. Después hay pastores, que se le dicen roé. Y de esa forma hay otros como, que lo vamos a seguir viendo, pero vamos a ver primero maestro. Maestro more, viene de la raíz sharab, enseñar, dirigir, apuntar, ¿sí? Y que se habla del disparar hacia el blanco. El maestro, ¿sí? Dice, él lo que hace es dirigir que la persona apunte hacia el blanco. Entonces, ¿qué habla el more? Tiene como un propósito, primero, enseñar la Torah, explicarla, aclararla, corregir, dirigir lo que es intelectualmente, ¿sí? Entonces, él enseña la escritura. La palabra establece fundamentos, transmite conocimiento y forma la mente del discípulo. ¿Recuerdan cuando yo les enseño proverbios? Dice, instrucción, dat, entendimiento, bina, sabiduría, hodmat. Entonces, el maestro que enseña, instrucción, entendimiento y sabiduría. ¿Sí? Que son los tres puntos básicos que nos habla Proverbios. Ahora el pastor, el roe, viene de la raíz raja o raab. Ra, ra. ¿Qué es eso? Apacentar, alimentar, atender, cuidar. ¿Qué es lo que hace el roe? Apacentar, alimentar, atender y cuidar. ¿Qué es lo que hace el more? Enseñar, dirigir, apuntar. Entonces, acá tenemos que el roe tiene como propósito cuidar a las personas, guiarlas, protegerlas, alimentarlas. ¿Qué era lo que hacía el more? Intelectualmente. El pastor lo hace espiritualmente y vela por sus almas. Que el more no vela por las almas. Enseña, te dice lo que tiene que hacer y ya. Entonces el pastor vela por ellos. Acompaña, confronta con amor. Protege de las falsas enseñanzas. Puede haber more, como está hablando Pablo, pero con falsas enseñanzas. Entonces, ¿qué hace el pastor? Le dice, protege de las falsas enseñanzas, como dice Pablo. Guía. Y también sana las heridas internas y a veces externas. ¿Sí? Las dos cosas. Se habla de la interna porque es todo lo que los demás lastimaron. Entonces, ¿qué hace el pastor? El buen pastor. Porque acá es algo que habla de cuidado, acompañamiento y madurez. Eso es Gesed, Rahamim, Tikkun, ¿sí? Madurez.
que a veces maestros que no tienen ticum, madurez. Enseñan, hablan con dureza, pegan palo con dureza, pero no acompañan, no cuidan. Entonces, eso es lo que Pablo está hablando en las acciones. Entonces, el pensamiento griego acá nos habla de un fundamento, ¿sí? Y de una función completamente diferente de lo que es una forma de identidad, ¿sí? Para poder decirlo, que no es idéntico, ninguna de las dos cosas. Entonces, el maestro, el pastor y el profeta, después tener los ancianos y después tener los sacerdotes, ¿sí? Que ellos es la forma de que se dice la Keilah. Es una cultura hebrea original de una comunidad que había maestro, un roe, un pastor, ¿sí? Perdón, un maestro, un moré, un pastor, un roe, profeta, un nabí, anciano, jequerín, y los sacerdotes, lo kohanim, que son kohanim. Bueno, estaban los maestros que enseñaban la mente, pastor, corazón, profeta, dirección, los ancianos con sabiduría. Y tenemos los kohanim, que eran con santidad. Entonces, primero se enseña Torah, después cuidado, después señal, camino, ¿sí? Corregir, que esos verdaderos profetas que llevan con dirección, no los que miran ahora la televisión y son profetas. ¿Sí? Hay muchos. Miran televisión, miran internet y después te salen las profecías. ¡Cuidado! Esos no, ¿eh? Esos no son Nabín, son Nabín. No, acá en Argentina se le dice Nabín a los nabos. Sí, acá Nabín no son, son profetas. ¿Sí? Los otros son nabos, que miran, hablan por decir, y los demás, pobres, siguen, sí, sus caminos. Esos son los nabos, no los Nabín. Entonces, ya, son chiquitos así. Si son chiquitos, son Navín, sí. Hay varios que se ríen. Sí. Qué bárbaro. ¿Cómo se va el humor ustedes, eh? Qué bueno. Acá seguimos. Entonces, dirección al profeta. ¿Por qué digo el profeta? Recuerdan que el profeta tiene que tener, dice, el profeta es una persona que sigue instrucción, ¿sí? De Adonai. Es el que dirige, pero con instrucción. Y la vida del profeta dice que tenía que ser intachable. El profeta tenía que seguir los caminos de Adonai y sin correrse. Entonces, eso es probable, ¿sí? ¿Te das cuenta? Si vos ves un profeta y el tipo, la persona, es una persona que no se corre de sus principios, es una persona, una profeta, que tiene dirección, que no es por sueños, ¿sí? No es por sueños, sino es por, acá dice, guía, camino de corrección. Es como un maestro, ¿sí? Que tiene dirección, pero también tiene señales, ¿se entiende? Entonces, el profeta lo que hacía era seguir señales de formas espirituales. Entonces, esa era la forma que el profeta seguía, tenía una alineación con Adonai. Él tenía que escuchar la voz de Adonai para poder dirigir al pueblo. Entonces es diferente a lo que uno mira en la televisión y ya sabe que tiene que dirigir el pueblo porque va a haber una guerra o va a haber algo. No, eso es otra cosa. Lo podemos hacer nosotros, cualquiera de nosotros podemos ser profeta entonces. Bueno, después tenemos los Kohanim. Pero ellos qué hacían? Mantenían el pacto, la pureza. Ellos tenían que ser santos como dice Adonai es santo. ¿Por qué? Porque ellos no podían correrse. Si eran pecadores, ya no había cosas que Adonai perdonaba. Entonces ahí hay algo que el Kohanim tenía que ser sí o sí delante de Adonai una persona consagrada. Entonces Pablo, fíjense en todo lo que estaba hablando, ¿no? Pablo estaba hablando que ellos tenían que seguir una forma honrosa para poder vivir dedicados a Adonai. Entonces, en la comunidad se veían todo ese tipo de formas.
Entonces mismo, esa comunidad hebrea, él le estaba diciendo qué era lo que tenían que hacer. Entonces las enseñanzas que Pablo estaba hablando eran enseñanzas basado en el hebreo, ¿sí? Basado directamente en la cultura, en los textos, en el lenguaje, pero está traducido en la palabra en griego, ¿sí? Pero sus palabras están coherentes con lo que es el significado y la enseñanza hebrea para el pueblo. Esto entonces explicando exactamente cómo era la Biblia, los contextos de la Biblia, las palabras clave de la Biblia, todo lo que él quería enseñarles, ¿sí? A través de la Torá, porque sabía que la luz era el Mashiach, ¿sí? El Mesías era la luz de la Torá, vista en él. Entonces, él estaba hablando de eso. ¿Y qué quería corregir? Que todo lo que estaba mal interpretado, que estaban fuera de contexto, todo lo que no era correspondiente, eso era lo que él quería que ellos no sigan. Por eso dicen ser puntos y puntos. Y acá es lo que nosotros debemos actuar como dicen Colosenses, ¿sí? Cuando uno quiere ser verdaderamente un discípulo, ¿sí? Un cristiano. Vivir una vida apartada. Así es lo que nos está hablando. Bueno, a ver, sigo. Vamos a ver. Sobre el Moré. Entonces el Moré te enseña lo que Dios te habla. El Roe te ayuda a vivir lo que Dios dice. Y a veces corregir lo que el Moré te enseña mal. Porque hay Moré que te enseñan bien, otros Moré que te enseñan mal. Entonces el pastor, ¿qué tiene que hacer? Coherencia. ¿Sí? Coherencia, pensar si está bien lo que está actuando moralmente o no. Porque hay, lo he escuchado, a veces hay Moré que te enseñan contra la Torá. Amarás al prójimo como a ti mismo, y él te dice, no, el prójimo no es el prójimo, sino que el prójimo es otro prójimo. Entonces te forma otro prójimo, de que supuestamente el prójimo que le está hablando es otro prójimo. Acá está hablando muy bien. ¿Viste? La Biblia dice que el prójimo dice, recuerda cuando ustedes, ¿sí? De Egipto, extranjeros, ¿sí? Extranjeros o prójimos. Está hablando, primero el prójimo está hablando de un hermano o de una persona, ¿sí? Allegada. Después cuando habla de extranjeros, nos está hablando que fuiste extranjero y que vos tenés que actuar bien con el extranjero, con amor. Entonces, fíjense cuando un maestro te enseña sin amor al prójimo o al extranjero. Porque mismo Yeshua cuando hablaba, que le dice, ¿quién es el que actuó mejor con el samaritano? Si fue el primero que vino, el sacerdote, el levita o el samaritano. ¿Quién atendió? El samaritano. ¿Quién fueron los que incumplieron la ley? Lo incumplieron el sacerdote y el levita. Entonces, ojo cuando un more te enseña que el prójimo solamente hay que amar a el hermano del pueblo. Acá está hablando de la Biblia, está hablando de todos. Amar, ¿sí? No amar solamente al hermano. Y de tu congregación, porque tampoco el otro tampoco es hermano, ¿eh? Porque muchos dicen, de tu congregación, porque el otro hermano no es hermano, no es prójimo, es primo, porque le enseña otro pastor, ¿sí? Entonces, ojo, eso es lo que te enseña, que el pastor te dice, no, somos todos iguales delante de Elohim, ¿sí? Elohim ve el corazón, no ve la congregación, ¿sí? Porque hay veces que hacemos sectas, uniones, y después, cuando nos encontramos con alguien, ya no es hermano. ¿Mm? Y mismo algunos dicen, mi papá está en otra cosa, ¿sí? Mi papá sigue otro moré, entonces yo no puedo seguir ese moré. ¿Sí? Muchas veces lo he escuchado, ¿sí? Que uno está con un moré, otro está con un moré y no se llevan bien. Eso es humanismo, ¿sí? Pensamiento humano. Lo mismo que se hablaba en la escuela, ahora lo ponemos en raíces hebreas, en sendas antiguas, entonces nos peleamos entre padre e hijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno enseña una cosa y otro enseña otra. Ojo. A ver, esto es fácil, hermano. La palabra es una, la interpretación. Si un maestro lo interpreta de una forma y otro maestro lo interpreta otra, son problemas interpretativos, ¿sí? Que se comprenden. Pero si la palabra es una, puede tener diferente forma de expresión, diferente versión, pero la palabra es una. Entonces, si nosotros venimos con un librito que en el hebreo dice esto
y que en griego dice lo otro, y que empezamos a mirar esto y miramos lo otro, empezamos a desarmar todo y después hacemos una herejía, es un problema. Porque ni te va a ayudar el pastor después. ¿Entendés? Porque el pastor va a decir, ¿de dónde aprendiste eso? ¿Sí? Entonces, el pastor tiene que estar capacitado para todo ese tipo de errores. Porque después te encontrás diferentes hermanos que vienen con diferentes versiones y es difícil poder llevarlo, que esa persona tenga amor. Porque Pablo está hablando de la Jabá. A Jabá, a Jaín, a los hermanos. Entonces, ese amor a los hermanos o a quien sea el prójimo. Si no estamos corriendo la palabra, ¿no es cierto? Estamos corriendo la palabra. La palabra que dice Donai, amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo estamos tomando en nuestra elección. Y ya la sacamos de contexto y después no sabemos cómo amar al prójimo. Y pero vos fíjate, cuando Yeshua le habla a Pedro, que le dice, ¿cuántas veces tengo que amar, perdonar? Él ya lo sabía, que vienen con todos estos problemas. Seguramente en esos años también había problemas de un sacerdote que enseñaba una cosa, otro enseñaba otra. Entonces le está diciendo, amarás a tu prójimo y si le dice 70 veces 7, ¿sí? Él le dice 7 veces, 7 veces 7, ¿sí? 70 veces 7, no, para, le dice, Pedro le dice, para un poquito, déjamelo cachetear un poco. No, le dice Yeshua, no va cacheteada, perdona de amor, de corazón. ¿Te das cuenta? Él va diferente con amor. El otro quería ir con una forma de una enseñanza rabínica, ¿sí? Que los rabinos tienen diferentes formas. En Efesios 4 me venía esta palabra. Dice Pablo, yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación en que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre. Sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Es decir, que aquí Pablo está hablando de esa unidad, ¿sí? Si nosotros tenemos y entendemos que estamos en el cuerpo del Mesías, es un cuerpo, un espíritu, que es el Padre, ¿sí? Elohim es espíritu. Efesios 4:11. Es, dice, también fuiste llamado a una esperanza, un Señor, Yeshua, ¿sí? Una misma fe, todos estamos creyendo la misma palabra, un mismo bautismo, ¿sí? En el nombre de Yeshua, ¿sí? Un Dios y Padre de todos, es decir, tenemos el mismo Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Esta unidad. Y fíjense que en Efesios 4, justamente lo que el pastor está hablando, 11, Y él ahí está constituyó, hablando de los roles, ¿sí? exacto, apóstoles, dice maestros, profetas, evangelistas, ¿sí? Está hablando de pastores, maestros, profetas, evangelistas y enviados, ¿sí? Entonces, más allá de los roles, más allá de las funciones, tenemos que ser uno, porque somos los miembros los unos de los otros y tenemos que andar en amor, porque el cumplimiento de la Torá es el amor. Entonces, él lo que está diciendo es, actúen y anden como es digno del llamamiento, ¿sí? De ser santos, ser apartados, no andar como anda el mundo, chismeando, calumniando, contendiendo, creando división, con envidias, sino en unidad. Amén. Entonces, vamos a retomar. Tenemos, si nosotros pensamos en los roles, sí, hay diferentes roles, como dice Pablo, el 4:11 en Efesios, pero vamos a los roles verdaderos, ¿sí? Si tenés un maestro que es buen maestro, el maestro te va a enseñar con verdad, ¿sí? El pastor, si es un buen pastor, te va a hablar y te va a enseñar de corazón y te va a hacer caminar en la verdad. No te va a hacer caminar por corrupción, por cosas que están mal. El maestro tiene que saber que la verdad es Torah. No puede agarrar un libro del Zohar y hablar del Zohar, hablar de la Cábala, porque tiene que enseñarte verdad. ¿Qué dice la verdad? Que mismo Yeshua dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es el Emet. ¿Sí? Lo que uno tiene que seguir. Tiene que seguir con verdad. Entonces, palabra. Puede tener enseñanzas, puedes aprender enseñanzas. ¿Quieres aprender enseñanzas? Vas a tener enseñanzas.
Puedes aprender y saber que en el Zohar no se debe hacer esto, en la Cábala no se debe hacer esto, es un maestro que te está enseñando con Torah. Si el maestro te enseña fuera de Torah, no está enseñando con verdad. Entonces, eso es lo que dice. ¿Y qué pasa? Acá hay algo en enseñanzas muy, pero muy bueno, que él está hablando, Pablo está hablando, que el Mashiach. Y Yeshua era More, enseñaba con la Torá y con autoridad. Y el Roe, que era mismo Yeshua. Yo soy el buen pastor, dice, ¿no? En Juan 10:11. Entonces, ese liderazgo que nos enseña Pablo es un liderazgo que estamos cuidando la palabra de Adonai. Entonces, ¿qué hace para que tengan bien puesto, no, lo que es un maestro puesto en Torah y un pastor puesto en Torah? El pastor cuida al rebaño, no lastima, ¿sí? No le da con el garrote, sino que cuida. Tampoco la saca toda la, ¿me entendés? Las cosas, sino que es bueno, no lo deja desamparado. Bueno, el Moré enseña Torah, forma mente, la mente del Mashiach, y también enseña textual, de lo que se enseña, del lenguaje, del contexto, de la cultura, enseña el caminar, ¿sí? El derecho, y corregir las doctrinas erradas, que es lo que está hablando Pablo. No sigan doctrinas erradas. En ese momento también habría, como hay ahora, doctrinas erradas. Entonces, el pastor cuida, forma el corazón, acompaña, da una vida diaria de obediencia a Elohim, y lo que hace es que caminen recto, caminen como dice Pablo, como él camina, y sana las heridas de emociones, ¿sí? Entonces, todo eso lo que vimos es que Adonai sabía. Por eso Pablo está hablando con una forma. A Jaín, que dice a los hermanos, Ahabá, a Asher, que es al extranjero. Después nos está hablando de una acción, Sacor con acción. Tenemos que asumir, ¿sí? Después una alianza matrimonial, que todos los que seguían tenían que ser honrosos, ¿sí? En matrimonio no tenían que ser malos delante de Adonai, porque dice que Adonai castiga, ¿sí? Al que está haciendo lo malo. Y también la fidelidad a Adonai. Entonces, era intimidad, caminar recto delante de Elohim, las enseñanzas que no sean ajenas. También hablaba de que uno no sea agarrado a las cosas de este mundo, sino que sea con una forma de actitud agradable a los demás, que dé, ¿sí? Sin querer recibir nada a cambio. También es esa. Porque a veces uno da para recibir. Entonces, dadivoso decía, que uno dé con agrado. Entonces, acá cuando veía yo en este capítulo de Hebreo, yo le estaba leyendo y le digo a Débora, cantá esa canción que suelto. Yo suelto mis sueños, yo suelto todo, ¿sí? Mis anhelos, suelto mi forma de vida. ¿Por qué? Porque tengo que vivir agradándolo a Él. Yo suelto mis deseos. ¿Por qué? Porque todo lo que yo deseo tiene que ser compatible con el Mashiach. Entonces, todas esas acciones, nosotros tenemos que morir a nuestro yo. Y muchas veces pedimos para nosotros, pero no pedimos para los demás. Oramos y oramos mal, como dice la palabra. Y dice, si oran mal, no recibirán. ¿Por qué? Porque oras para tus propios deleites. Entonces, yo le digo, Débora, ¿podés cantar esa canción? Y ella me dice, sí, sí, papá.
Yo pienso que uno tiene que ser delante de Elohim como Elohim quiere, no como uno pretende ser. Porque muchas veces hablas con las personas cuando querés hacerla entender y le decís, tenés que tener un camino honroso delante de Elohim, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Y te dicen, no, primero voy a orar, primero voy a hacer lo que Dios me diga. Perfecto, pero basado en la Torá. Porque si vos vas, orás y lo haces a tu forma, no estás basado en la Torá. Por eso, siempre tenés que pensar en la Torá. Ah, no, eso no, muchos te dicen no, porque eso me lleva mucha, no es como yo pienso, ¿no? Porque yo pienso y yo quiero y yo digo y pienso y yo quiero y hacer y yo. Entonces, el otro día estaba mirando en Facebook un mensajito de una persona, ¿sí? Decía, me llevo mal con mi hermano, con mi papá, con y el otro y acá y con el pastor y con el todo, me llevo mal. Y va al hacerse con un psicólogo y le va a decir todo lo que le pasa, ¿no? Y me llevo mal con este, me llevo con otro, y el psicólogo le dice, ¿no será que usted será el problema? Y la persona dice, ah, usted tampoco me entiende. Entonces, también el psicólogo ahora es el problema. Sí, ella no es el problema. ¿Sí? Muchos pasa eso. ¿Sí? Tienen problema con todo el mundo, pero hasta cuando van al psicólogo, el psicólogo dice, no será su problema, porque muchos psicólogos te lo pueden decir, pero otros son sabios. Otros psicólogos te dicen, ah, no, pero haz lo que vos quieras. ¿Por qué? Porque recibe la plata. ¿Sí? Quiere que vuelva de vuelta. Porque si yo te digo que no, que vos sos el problema, no voy a cobrar la próxima visita. Entonces, haga lo que usted desee. Si igual va a estar bien todo lo que usted piense, desahógese. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Adonai te está diciendo. Los pensamientos tienen que ser hebreos, no del mundo. Pensamiento hebreo es basado en Torah, no basado en nuestros pensamientos. Por eso Pablo enseñaba y decía, ¿no? Que a las cosas que la hagan verdaderamente, lo hagan de corazón. Pero el corazón tiene que ser circuncidado, nos habla. Porque si el corazón no está circuncidado, también pasa ese problema. Las intenciones del corazón habla el Nabal. Y de la intención del corazón habla el Navid o Nadid. ¿Por qué? Porque así es como corregir nuestras cosas. Entonces, cuando uno dice, ¿cómo puedo ser salvo? Es fácil, dice la palabra que todo lo que hagas, lo hagas basado en la palabra y que tu corazón, el Lev, esté verdaderamente haciendo ese camino. Porque Yeshua dice, yo vengo a abrir el camino. Yo soy, y como dice, yo soy el que soy. Él viene a abrir el camino. Y el que abre el camino es el que te abre la puerta para que nosotros podamos entrar. Si yo sigo un camino incorrecto, no estoy siguiendo a Yeshua, no estoy circuncidado con él, corazón, mente, espíritu, ¿qué estoy haciendo? Otro camino. Esa puerta no se abre. La puerta que se abre es la de la verdad. El que sigue el camino que él vino a abrir. Por eso él habla muy bien en Juan y nos enseña. Juan 14 nos enseña cuál es el camino. Y le preguntan a sus discípulos. Y él le está diciendo, yo vine a hacerlo. Ustedes son los que vienen por detrás. Ese es el verdadero camino. Cuando nosotros seguimos ese camino, no vamos a ir fuera del pacto. Fuera del pacto es caminar y seguirlo. Sí, tenemos errores. Sí, tenemos caídas. Pero, ¿qué dice el camino derech? El derech, el camino perfecto es cuando nosotros nos arrepentimos. Es arrepentirse, es hacer teshuvá. Entonces ahí es donde nos está diciendo, cuando nosotros salimos de ese caminar y caminamos el caminar recto, estamos saliendo y volviendo al pacto. Cuando volvemos al pacto, estamos volviendo a la intimidad con Adonai. Porque dice que Adonai él vino para enseñarnos. Entonces, seguimos ese caminar, vamos a ir como Pablo nos estaba enseñando todo lo que teníamos que hacer, sí, cuando él se vaya.
Y después dice orar por nosotros, por los que vinieron a enseñar. Espero que le haya gustado esta pequeña enseñanza que con más o menos 2 horas, 3 horas. Bueno.